Luz y tinieblas. Cuestiones varias de espiritualidad católica por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a seguir considerando diversos aspectos de la espiritualidad laical a la luz del Evangelio, pero también a la luz del Evangelio tal como se nos refleja en la vida de los religiosos. Ya he repetido en varias ocasiones que religiosos y laicos, tratando de vivir a la luz de un mismo Evangelio, deben llevar caminos distintos, pero semejantes. Me fijo ahora en los votos y en las reglas de vida. Los votos han sido practicados como actos religiosos en la Biblia y en todas las religiones. Los votos, sean públicos o privados, ocupan en la tradición de la Iglesia Católica un lugar privilegiado. Se han visto siempre como puertas que dan acceso a los más altos caminos de la perfección evangélica. Así, por ejemplo, se habla de los votos en la Constitución del Vaticano II, Lumen Gentium, número 44. Los votos son actos valiosísimos de la virtud de la religión. Son, podríamos decir, actos fuentes. Son actos sumamente libres y determinados, profundos, actos raíces, fecundos una vez que se han hecho en buenos frutos. Un cristiano seglar, por ejemplo, se compromete a rezar todos los días el rosario, o a participar diariamente en la Santa Misa, o a practicar una limosna mensualmente en ayuda de una familia necesitada. Son los votos actos fuentes que impulsan una serie de actos a los que por don de Dios el cristiano se ha comprometido, confiando en el auxilio de su gracia y tratando luego de guardarlos fielmente. Los votos efectivamente facilitan mucho la realización de ciertas obras buenas, afirmando en ellas la frágil voluntad del cristiano y al mismo tiempo aumentando el mérito de esas obras ante Dios. Santo Tomás de Aquino se sirve de un ejemplo para explicar la razón profunda de los votos. Dice que un propietario de un árbol que entrega a otros los frutos hace una obra buena, pero todavía hace una obra mejor cuando entrega a otros el árbol mismo, cuando cede a otros la misma propiedad del árbol. Cuando una persona se compromete con Dios por un voto privado, y más aún si es por un voto público y perpetuo, como los que hacen los religiosos, eso significa que se ha establecido una alianza en la que la persona, por don de Dios, es decir, convencida de que el Señor se lo quiere dar, se compromete, confiando en su gracia, a la realización de unas ciertas obras buenas. Pero, por supuesto, en todos los votos es Dios quien tiene la iniciativa, es Él quien da la gracia de formularlos, y es Él quien se compromete, por decirlo así,
a asistir con su gracia al cristiano que ha hecho ese voto, haciéndole posible su cumplimiento fiel. Por eso he dicho hace un momento que los votos tienen condición de actos raíces, actos fuentes, de los cuales han de brotar con facilidad otros muchos actos semejantes. Pongo un ejemplo para que nos entendamos mejor. Una cosa es que una persona, compadeciéndose de una familia que está en grave necesidad económica, le ayude periódicamente con algunas limosnas. Unas veces les da más, otras veces les da menos, depende del estado de ánimo en que se encuentre. En ocasiones se demora su ayuda porque se le olvida realizarla o por cualquier otra circunstancia contraria. Se trata, pues, de unas ayudas intermitentes, variables, que en cualquier momento pueden faltar. Para que se produzca cada uno de esos actos caritativos, es preciso que la persona, en cada ocasión, elabore con cierto esfuerzo personal discernimientos, decisiones y también impulsos de la voluntad concretos para que el acto pueda realizarse. Fácilmente se comprende que este proceso con frecuencia falla o se demora. Pero otra cosa muy distinta es que la compasión hacia esa familia que está en necesidad lleve a este cristiano a asignarle en cuenta bancaria una transferencia mensual de una cantidad determinada de dinero. Mientras no revoque su disposición en el banco, cada mes de su cuenta se va a transferir una ayuda constante a esa familia que está en necesidad. Por tanto, el acto caritativo de la limosna no queda a merced de los estados de ánimo circunstanciales, no queda condicionado al eventual recuerdo de esa familia que está en necesidad, ni tampoco a la posible emoción del corazón para ayudarles. Como se ve, la decisión de ordenar en el banco esa transferencia es un acto frontal, es un acto raíz del cual brotan actos buenos mensualmente sin que la persona tenga que impulsar acto por acto con discernimientos previos, con decisiones de la voluntad que pueden producirse o no producirse o que quizás se puedan demorar inconvenientemente. Pues bien, los votos privados o los votos públicos, cuando se realizan ante Dios, dan al que hace ese acto religioso la facilidad para reiterar una obra buena, por un tiempo determinado si el voto es temporal, o para siempre si el voto es perpetuo. Algo semejante ha de decirse respecto a las reglas de vida. Las reglas abren para quienes las profesan ciertos caminos de perfección, aprobados por la Iglesia, caminos que ayudan mucho a caminar. Comparen ustedes la diferencia que hay entre andar a campo a través o ir adelante por un camino que parece como que nos va llevando hacia la meta que pretendemos. Caminos que facilitan grandemente la perseverancia en los buenos propósitos, caminos que favorecen el éxodo personal y comunitario del mundo cárcel, al mismo tiempo que dan ocasión a muchas ayudas mutuas entre todos los que han profesado esa misma regla, entre todos aquellos que caminan ese mismo camino juntamente. Y de este modo, la profesión de las reglas estimula diariamente el crecimiento de la caridad. Pues bien, tanto los religiosos como también los miembros de otras asociaciones bendecidas por la Iglesia, reconociendo con toda humildad la debilidad humana, su vulnerabilidad a los estados de ánimo cambiantes,
a las circunstancias exteriores igualmente cambiantes. Cuando se deciden a pretender con toda su alma la santidad, se ayudan mediante votos religiosos, votos públicos, votos privados, temporales, perpetuos, y profesan una regla de vida. De este modo liberan su vida de la gana cambiante de los días, ya que se han comprometido con votos o con otros vínculos religiosos semejantes a vivir los propósitos formulados en esa regla de vida con toda fidelidad. Pues bien, viniendo a los laicos, ¿no será conveniente que ellos hagan algo semejante cuando de verdad pretenden la perfección evangélica? ¿No convendrá que los laicos asuman algún plan de vida personal o incluso comunitario, si Dios se lo concede, y que se comprometan con algunos vínculos religiosos, como los votos privados, para seguir ese camino, o para realizar con perseverante fidelidad determinadas obras buenas? Cuando así lo hacen los laicos, entre ellos y los religiosos, se produce de nuevo una homogeneidad sumamente valiosa y benéfica. Unos y otros, con toda humildad y en las modalidades adecuadas a sus vocaciones propias, asumen caminos de vida bien trazados y determinados, a los que se comprometen temporal o definitivamente por medio de votos, pretendiendo así mejor adelantar por los caminos de la perfección evangélica, ir con más seguridad y rapidez hacia la plena santidad. Reglas de vida y votos no son, por supuesto, necesarios para la perfección cristiana, pero sí hemos de decir que son prácticas en principio aconsejables, aunque no a todos los cristianos les concede Dios la gracia de esos medios de santificación. En todo caso, lo que no es admisible es que se rechacen votos y reglas de vida en nombre de la laicidad, en nombre de la secularidad. Nosotros no hacemos votos, ni ajustamos nuestra vida a reglas, a planes concretos, porque somos laicos, y eso es propio de los religiosos. Una afirmación semejante es un craso error. Como antes he dicho, los votos, la profesión de reglas de vida, siempre han sido practicados en la tradición bíblica y en la tradición de la Iglesia. Y por la experiencia, por sus frutos los conoceréis, han mostrado que son medios grandemente eficaces a la hora de sacar al hombre de sus propias cautividades, haciéndolo más dócil, más fiel a la acción del Espíritu Santo. Canciones polifónicas religiosas de la antigua Europa cristiana. Consideremos ahora la presencia que en la vida de los laicos
deben tener los signos externos de religiosidad. Y comienzo por recordar que la tradición cristiana da un continuo culto a las imágenes sagradas de Dios, de la Virgen, de los santos, de los ángeles, y muy especialmente presta veneración a la cruz de Cristo. Estas imágenes hacen visible, de algún modo, las realidades sobrenaturales invisibles. Son objetos exteriores que fomentan, sin embargo, muchos actos interiores sumamente gratos a Dios y santificantes para el cristiano. En el año 787, el Concilio II de Nicea reprueba el error de los iconoclastas, que rechazan toda representación visible del Señor, de la Virgen, de los santos. El concilio declara que cuanto con más frecuencia son contemplados el Señor, su Santa Madre, los santos y los ángeles por medio de su representación en las imágenes, tanto más se mueven los que éstas miran al recuerdo y al deseo de los originales, y a tributarles la devoción, la adoración y el honor. Y esta fue la piadosa costumbre de los antiguos. También a mediados del siglo XVI el Concilio de Trento hubo de reafirmar el gran valor del culto a las imágenes frente a la impugnación de los protestantes. Pues bien, los religiosos en sus monasterios, en sus conventos, procuran crear un pequeño mundo visible que llame continuamente al recuerdo y al amor del mundo invisible de la gracia. Lo mismo en el comedor que en los dormitorios, en los corredores, por todas partes. La Sagrada Cruz, las imágenes de la Virgen y de los santos, están siempre despertando la fe y la oración, la devoción, el recuerdo y el amor de los que en esas casas viven. Pues bien, vengamos a los laicos. La fría secularidad mundana que con frecuencia van reflejando las casas de los que incluso son cristianos practicantes, es motivo de pena y de perplejidad. Alegan con frecuencia estos laicos cuyas casas han quedado prácticamente paganizadas en su apariencia exterior. Nosotros no somos religiosos, nuestra casa no es un monasterio, una iglesia, un convento. Desde hace ya bastantes años, en esas casas de laicos cristianos, cada vez se echa más en falta la presencia del crucifijo, las imágenes de la Virgen, de los santos. Y debemos recordar que no fue esta, como decía el Concilio de Nicea, la piadosa costumbre de los antiguos. Tampoco es esta la costumbre entre los cristianos orientales, en cuyas casas es frecuente el sagrado rincón de los iconos. Santa Teresa de Jesús siempre tuvo gran devoción a las imágenes y a través de ellas recibió muchas gracias. Ella cuenta en el capítulo 7 de su vida que ya a los comienzos de su vida religiosa era amiga de hacer pintar la imagen del Señor en muchas partes y de tener oratorio y procurar en él cosas que diesen devoción. La tradición de los sagrados hogares cristianos incluye crucifijos e imágenes de Cristo, de la Virgen, de los santos, reliquias, viacrucis, pilas de agua bendita. Todo ello crea, por supuesto, sin caer en una beatería exagerada, crea, como debe ser, un ambiente religioso,
una homogeneidad entre los conventos y los hogares cristianos. Los laicos no han de tener miedo alguno a crear en sus casas un mundo doméstico exterior que sea a un tiempo expresión y estímulo de su fe, de su interioridad cristiana. No han de tener ningún miedo a santiguarse en público o a trazar una pequeña cruz junto a la fecha de las cartas que escriben, o a colgarse al cuello un crucifijo o una medalla de la Virgen, o a colocar en la puerta de sus casas una cruz o un Sagrado Corazón de Jesús. ¿Por qué en estas cosas han de abandonar las antiguas tradiciones de la Iglesia Católica? ¿Experimentan en ello alguna ventaja? ¿Lo hacen por la secularización creciente del mundo? Precisamente, cuanto más secularizado está el mundo, mayor se hace la necesidad de expresar, de significar dentro de él lo religioso. ¿O es que acaso ellos, los laicos seculares, son creyentes más intelectuales que los antiguos y por tanto menos necesitados de estas ayudas sensibles? Los religiosos las siguen empleando, pero ellos no. ¿Por qué? Ya estamos una vez más ante el equívoco de una secularidad malentendida, una secularidad que es mundana, no una secularidad evangélica, como debe ser. Al hablar de la significación exterior de lo cristiano, por supuesto, no me refiero solo a las imágenes sagradas. Considero aún más si en la casa de los buenos laicos de hoy se da suficiente expresión hablada de Dios, de la fe, de la esperanza de la vida eterna, y muy especialmente de la oración y de la oración doméstica familiar. O si todo eso, por imperativos del mundo secular sin fe, va quedando cada vez más oculto en el sótano de la intimidad de cada uno de los miembros de la familia. No olvidemos que Cristo ha encendido en sus discípulos la luz de la fe, como leemos en Mateo 5, para que alumbre esa luz a cuantos están en la casa. Camino de perfección en lo interior y en lo exterior ha de ser el hogar cristiano, un hogar que efectivamente se asemeja a un monasterio, a una iglesia, a un convento. Atrevámonos a pensar, a hablar así y a obrar en consecuencia.
Trato ahora del tema del vestido en los laicos. Y anticipándome a posibles objeciones, afirmo en primer lugar la importancia del tema. Ortega y Gasset decía que los modos en los asuntos de menor calibre aparente, como trajes, usos sociales, etc., tienen siempre un sentido mucho más hondo y serio del que ligeramente se les atribuye. Y algo semejante afirmaba Miguel de Unamuno cuando decía que consideraba una gran estupidez decir que el hábito no hace al monje. Él afirmaba, sí, el hábito hace al monje. Los apóstoles entendieron que esta cuestión vestimentaria tenía una considerable importancia. Se dieron cuenta de que el vestido es el exterior que más continuamente expresa y significa el interior de cada persona. Por eso San Pedro dice a las mujeres cristianas en su primera carta, capítulo 3, «Vuestro adorno no ha de ser el exterior, de peinados complicados, aderezos de oro o el de la variedad de los vestidos, sino el adorno oculto del corazón, que consiste en la incorrupción de un espíritu apacible y sereno. Esa es la hermosura en la presencia de Dios. Así es como en otro tiempo se adornaban las santas mujeres que ponían su esperanza en Dios». Y también encontramos en las enseñanzas de San Pablo, 1 Timoteo 2, una exhortación semejante. En cuanto a las mujeres, que vayan decentemente arregladas, con pudor y con modestia, que no lleven cabellos rizados, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino que se adornen con buenas obras, como conviene a mujeres que hacen profesión de religiosidad. Estas mismas normas apostólicas fueron siempre inculcadas por los padres de la Iglesia, que trataron con relativa frecuencia de este tema. Clemente de Alejandría, hacia el año 200, en el Pedagogo, va considerando a la luz de la fe todos los aspectos concretos de la vida cristiana ordinaria: comida, bebida, muebles, sueño, baños privados y públicos, cómo emplear el tiempo, etc. Y dedica al vestido y al adorno personal varios capítulos. El hábito exterior cristiano, nos dice, ha de ser digno y pobre, de tal modo que venga a ser una expresión visible de la gracia invisible, de esa gracia invisible que constituye el hábito sagrado de la persona cristiana. Ha de mantenerse, por tanto, lejos de todo lujo, vanidad o impudor. San Juan Crisóstomo, hacia el año 390, en sus catequesis bautismales, comenta largamente las normas apostólicas que acabo de citar, y dice: «Arráncate todo adorno y deposítalo en las manos de Cristo por medio de los pobres». Y a la mujer inmodesta le dice San Juan Crisóstomo: «Vas acrecentando enormemente el fuego contra ti misma, pues excitas las miradas de los jóvenes, te llevas los ojos de los licenciosos y creas perfectos adúlteros, con lo que te estás haciendo responsable de la ruina de todos ellos». Y cita aquellas palabras de Jesús, Mateo 5, «El que fija su mirada en una mujer para desearla, ya adulteró con ella en su corazón». Las religiosas cristianas, sin duda, son dóciles al Espíritu de Jesús y a las normas de los apóstoles en todos los aspectos de su arreglo personal. No dedican a su vestimenta
más atención que la estrictamente necesaria. Los hábitos de las religiosas, y lo mismo podríamos decir de los religiosos, reúnen las tres cualidades precisas. Expresan, en primer lugar, un pudor absoluto. En segundo lugar, expresan también la pobreza evangélica conveniente. Y en tercer lugar, poseen la dignidad propia de los vestidos de un miembro de Cristo. Son, por tanto, unos vestidos plenamente gratos a Cristo Esposo. Pues bien, esas mismas cualidades, aunque en modalidades diferentes, han de darse en el vestido de las cristianas laicas. Me fijo especialmente en las mujeres, porque sin duda en ellas el vestido tiene una mayor importancia, como es obvio. Tanto los apóstoles como los padres antiguos de la Iglesia dieron normas sobre el vestir de las mujeres laicas, no dijeron nada del vestir de los hombres. Pues bien, tengamos en cuenta la presencia simultánea de esos tres valores del vestir en las cristianas. Hay ciertos atuendos que, aunque guarden pobreza y pudor, no son convenientes, pues les falta la dignidad propia del estilo cristiano de vestir. Y del mismo modo, un vestido que posea belleza, pero que no guarde la pobreza conveniente o el absoluto pudor debido, carece de la dignidad propia de la mujer cristiana. Con frecuencia, sin embargo, las seglares cristianas no se preocupan demasiado por ninguno de esos tres valores. En primer lugar, gastan en vestidos demasiado dinero y demasiado tiempo. En segundo lugar, aceptan modas muy triviales que ocultan la dignidad propia de quienes son miembros de Cristo, templos de la Santísima Trinidad. Y, en tercer lugar, tantas veces, incluso mujeres cristianas piadosas, virtuosas, se autorizan a seguir, aunque sea un pasito detrás, las modas mundanas, también aquellas que no guardan suficientemente el pudor. Alegan, como siempre, somos laicas, somos seglares, seculares, no somos religiosas. Piensan estas cristianas, más o menos mundanizadas, que al vestir con menos indecencia que la usual en las mujeres mundanas, ya con eso visten con decencia. Una vez más, habrá que aplicar aquí el principio de que lo bueno es a veces enemigo de lo mejor. Llevarán, por ejemplo, estas mujeres traje completo de baño cuando la mayoría de las mujeres vistan bikini. Y si un día la mayoría femenina fuera en topless, entonces ellas llevarían bikini, estimando que al vestir menos indecentemente ya visten decentemente, cuando en realidad no es así, visten escandalosamente. Y de este modo, siguiendo, aunque sea un poco atrás, la moda mundana, que acrecienta cada año más y más el impudor, se quedan tranquilas porque no escandalizan, como si esto fuera siempre del todo cierto, y como si el no escandalizar fuera para los laicos en este mundo un ideal suficiente. No lo es. Por lo demás, no les hace problema de conciencia asistir asiduamente, con su atuendo presuntamente decente, a playas y piscinas que sin duda no son decentes. Y estas son las que, fieles a su vocación laical y secular, insertándose en las realidades temporales, piensan ir transformándolas según el plan de Dios.
En fin, es muy doloroso comprobar que ni los mejores cristianos laicos conocen con frecuencia la santidad, la perfección evangélica, la luminosidad interior y exterior a que Dios llama a los laicos con tanto amor. Vosotros sois la luz del mundo, la sal de la tierra, el fermento en la masa. Brille vuestra luz ante los hombres, de tal modo que viendo vuestras buenas obras glorifiquen al Padre que está en los cielos. Mateo 5. Estos benditos cristianos y cristianas laicos no tienen muchas veces ni la menor idea de la grandeza de la vocación laical. El Señor quiere hacer en ellos maravillas, pero ellos, como no se lo creen, no se dejan, no colaboran, se resisten. Claro que el camino laical es un camino de perfección evangélica, pero es un camino de perfección cuando se avanza por el camino del Evangelio, no si en tantas cosas se anda por el camino secular del mundo, aunque sea un pasito detrás de los mundanos. Se confunde la secularidad evangélica, la secularidad cristiana, con la secularidad meramente mundana. Volviendo a estas buenas mujeres cristianas, que sin embargo visten más según el mundo que según la voluntad de Dios, hemos de decir que en ocasiones parecen ignorar que con su atuendo no han de limitarse a no escandalizar, que por lo demás no pocas veces escandalizan lo suyo, sino que han de intentar de todo corazón agradar totalmente a Cristo Esposo, al que se entregaron sin condiciones ya en el bautismo. Ellas han de pretender dejarle a Jesús manifestarse plenamente también en su apariencia exterior. Han de expresar del modo más inteligible su condición de mujeres celestiales. Lo son realmente, como miembros de Cristo, como templos de la Santísima Trinidad. Como dice San Pablo en Filipenses 2, han de aparecer en medio de esta generación mala y perversa como antorchas en el mundo que llevan en alto la palabra de la vida. En su modo de vestir, de moverse, de adornarse, las mujeres cristianas no han de limitarse a no escandalizar, han de pretender edificar a las personas, ayudarles a vivir la santidad propia del mundo de la gracia. No pocos autores antiguos atestiguan que el pudor de las mujeres cristianas causaba una impresión profunda en los paganos, y en no pocas ocasiones era motivo de acercamiento al camino cristiano de la salvación. Por otra parte, si recordamos la historia de la Iglesia, comprobamos que el vestir de las religiosas y el de las mujeres seglares, con las diferencias convenientes, ha guardado durante muchos siglos una profunda homogeneidad. El vestido de las religiosas se parecía bastante, aunque en formas más sobrias, al de las mujeres seglares, y el vestido de éstas era también bastante semejante al de las religiosas, aunque con algunos adornos y calidades que eran convenientes a su estado de vida secular. Por eso, cuando uno y otro modo de vestir se hacen clamorosamente heterogéneos en las religiosas y en las mujeres laicas, eso nos está indicando que se ha descristianizado en gran medida el arreglo personal de las mujeres cristianas laicas. Y así las cosas en la vida de la Iglesia, no será raro que se den dos fenómenos simultáneos y del mismo significado.
Las religiosas visten como las seglares y las seglares laicas visten como las mujeres mundanas. El proceso es claramente descendente, pero esas escaleras que se han bajado por el mismo lugar pueden ser subidas. Todas las mujeres cristianas, tanto las religiosas como las seglares, están llamadas en sus modos de vestir a manifestar la hermosura y la santidad de Jesucristo, del cual son miembros. En los primeros siglos de la Iglesia, el mundo de los espectáculos y de las diversiones, tanto en el Imperio Romano como en el ámbito griego, estaba profundamente degradado. En el teatro, en el circo, en los gimnasios, en las termas, prevalecía un ambiente violento, sensual, verdaderamente brutal. Por eso tantas veces los padres antiguos exhortaban a los cristianos a mantenerse alejados de los espectáculos del mundo secular. Un historiador moderno de la Iglesia en los primeros siglos hace notar que los paganos no se llaman a engaño. La primera señal por la que reconocen a un nuevo cristiano es que ya no asiste a los espectáculos. Si vuelve a ellos, es señal de que es un desertor. Se comprende, pues, que ya en las antiguas fórmulas litúrgicas de la renuncia bautismal, el nuevo cristiano profesa su intención de apartarse del demonio, de sus obras y de toda pompa y extravío secular. Esa renuncia al mundo, a sus obras y a las seducciones de Satanás, pompa diaboli, implica ciertamente el apartamiento de aquellas escandalosas diversiones que eran normales en el mundo secular. San Cirilo de Jerusalén, a mediados del siglo IV, en sus catequesis, afirma que la pompa de Satanás es la pasión del teatro, son las carreras de caballos en el hipódromo, los juegos circenses y toda vanidad semejante. Y San Juan Crisóstomo, en sus catequesis bautismales, hacia el año 400, exhortaba a los catecúmenos ya próximos al bautismo: no hagas caso alguno ya de las carreras de caballos, ni del inicuo espectáculo del teatro, pues también eso enardece la lujuria. Os lo suplico, no seáis tan despreocupados al decidir sobre vuestra propia salvación. Piensa en tu dignidad. Mira que no es una sola dignidad, son dos.
dentro de muy poco vas a revestirte de Cristo, y conviene que obres y decidas en todo, pensando que Él está contigo en todas partes. También hacia el año 400, Teodoro de Mopsuestia, en una de sus homilías catequéticas, al hablar de los extravíos del mundo secular, dice que nos referimos al teatro, el circo, el estadio, la lucha de atletas, los cantos, los órganos hidráulicos, las danzas, que el diablo siembra en el mundo para, so pretexto de diversión, procurar la perdición de las almas. De todo ello, concluye, debe apartarse quien participa en el sacramento de la nueva alianza. Cuando estos padres antiguos enseñan así a los catecúmenos, ya por entonces había monjes. Pero ellos, los padres, no reducen a los monjes esas exigencias evangélicas de apartamiento de los espectáculos nocivos, sino que las proponen también como necesarias a cualquier discípulo de Cristo, también a los laicos. Para renunciar al uso de las diversiones mundanas, vanas o malas, o para limitarlas austeramente, no hace falta ser religioso, no hace falta ser monje, basta con buscar sinceramente la santidad, la perfección evangélica. Es decir, basta con ser cristiano y vivir en plenitud las promesas del bautismo. Hago notar que si muy podrido estaba el mundo pagano antiguo en todo lo referente a espectáculos, diversiones, quizá hoy el mundo apóstata esté todavía peor. Está muy mal la televisión, está muy mal el cine, el ambiente de playas y piscinas es con frecuencia degradado y altamente degradante. Y junto a la pornografía dura, sumamente difundida, tanto la publicidad como muchas otras publicaciones, incluso semanarios que entran en todos los hogares acompañando ciertos diarios, incluyen con harta frecuencia lo que podríamos llamar pornografía blanda, que al ser menos indecente se considera decente, aceptable en cualquier hogar cristiano, e incluso a veces en monasterios y conventos, en seminarios y noviciados. Pues bien, estando así las cosas, la Iglesia hoy manda a los religiosos, para que de verdad puedan ir adelante por el camino de la perfección evangélica, aquello que con más severidad exigían los padres antiguos a todos los cristianos, también a los laicos. Así, por ejemplo, leemos en el canon 666 del Código de Derecho Canónico. Se dice en este canon, que se refiere a las comunidades religiosas, que debe observarse la necesaria discreción en el uso de los medios de comunicación, y ha de evitarse aquello que pueda ser nocivo para la propia vocación o peligroso para la castidad de una persona consagrada. En esta cuestión tenemos una muestra más de que aquello que los padres antiguos exhortaban a todos los cristianos, hoy con frecuencia se exhorta solamente a los religiosos, como si solamente ellos fueran personas consagradas, como si sólo ellos hubieran de tender a la perfecta santidad. Pero pensemos que los laicos también son personas consagradas, consagradas por el bautismo, por la confirmación, por la Eucaristía, por el sacramento del matrimonio, por la inhabitación de la Santísima Trinidad, por su condición de miembros sagrados del cuerpo místico de Cristo,
por la comunión de gracia con los santos y los ángeles. Todos los cristianos, también, por supuesto, los laicos, son consagrados. Por tanto, ¿cómo deberán usar ellos, los laicos, los seglares, de los espectáculos del mundo secular y de los medios de comunicación, si de verdad pretenden ser santos, fieles a la acción del Espíritu Santo? Santa Teresa de Jesús refiere de cuando era una joven seglar en el hogar familiar todavía, cuánto daño le hicieron los libros de caballería, a los que su buena madre era excesivamente aficionada. En el libro de la vida, capítulo 2, cuenta Teresa: yo comencé a quedarme en costumbre de leerlos, y aquella pequeña falta que en ella vi comenzó a enfriarme los deseos de perfección, y comencé a faltar en lo demás. Y me parecía que no era malo con gastar muchas horas del día y de la noche en tan vano ejercicio. Efectivamente, esta confesión de Santa Teresa es sincera y realista. Y mucho más daño que los libros de caballería hacen hoy las revistas, los espectáculos, algunos programas radiofónicos, piscinas y playas, el cine, la televisión, de la cual a veces se dice, y con toda razón, que es una televisión basura. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Hemos escuchado Luz y Tinieblas, cuestiones varias de espiritualidad católica por el padre José María Iraburu.